Vastos territorios en la literatura y el arte del siglo de oro se caracterizan por la exploración de los mecanismos del poder y sus límites, por el ejercicio de la autoridad y sus requisitos, y no menos amplias en este sentido son las intersecciones entre los ámbitos de la realidad y la producción literaria. La sociedad del barroco, como se ha subrayado a menudo, está dominada por la perspectiva de la aristocracia, sociedad refinada, suntuosa, que propicia la actividad artística y las exhibiciones espectaculares en las que refleja su propia imagen del poder y de la ostentación. La relación de ingenios auriseculares que ejercieron de secretarios de nobles, por ejemplo, sería larga. Vélez de Guevara mantiene una constante vinculación a la nobleza que se manifiesta en su tratamiento y selección de asuntos de sus comedias, igualmente vinculados a esa aristocracia a la que sirve. El poeta Pedro de Espinosa pasa del retiro eremítico al servicio del duque de Medina Sidonia, a quien dedica su principal poesía panegírica, integrada en el elogio al retrato del excelentísimo señor don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, y que llega hasta un himno al ángel custodio del gran duque. Al conde-duque de Olivares debe Francisco de Rioja el nombramiento de cronista de su majestad, bibliotecario real y varios beneficios de capellanías diversas. No escapan a la situación los más grandes, Lope, Góngora, Quevedo, vinculados en diversa medida a nobles muy principales de su tiempo. Las reflexiones de Quevedo sobre el poder, por ejemplo, no pueden ser ajenas a su experiencia personal en la tarea política. La presencia de los destinatarios señoriales sirve incluso para explicar el inacabamiento de algunas obras, como el panegírico al duque de Lerma, que dejó Góngora sin terminar cuando el válido cae del poder. Esta situación hace explicables ciertos elementos que, a mi juicio, la crítica moderna a veces malinterpreta, como el tranco octavo del Diablo Cojuelo, que es una lista, una procesión de nobles muy pesada, muy aburrida ciertamente para un lector moderno, y que ha sugerido a algunos estudiosos por esa misma pesadez una dimensión satírica inexistente que no podía entrar en el pensamiento de Vélez de Guevara. Lo mismo podría decirse de las supuestas burlas a Carlos III en el teatro de Vances Candamo, que era el dramaturgo oficial del rey. Se consideran hoy excesos sospechosos los elogios grandes, desproporcionados, que hace sobre el pobre Carlos II, que seguramente no le parecerían tan exorbitantes a un dramaturgo oficial de la corte. Un género en este sentido necesitado de mayor estudio es el de las relaciones de fiestas, porque no solo en la misma escritura de esos textos, sino en la organización de los festejos que describen, participan los escritores como voceros de la gloria y del poder señorial. Fiesta y relación son dos componentes de una operación de prestigio. Lerma organiza en su villa de Lerma en 1617 unas famosas fiestas y patrocina también las relaciones del evento. Gaspar de Aguilar y Lope de Vega celebran las bodas reales de 1599 y dedican sus relaciones a los respectivos protectores, el vizconde de Chelva y la condesa de Lemos, y así sucesivamente. En tal panorama es de esperar el predominio del elogio o la propia exhibición poética de la nobleza. Rara vez asoma en el corpus aurisecular de la abundante literatura relacionada con la nobleza el rasgo satírico o la denuncia crítica. Hay, no obstante, un corpus muy poco atendido hasta hoy, que es el de la sátira clandestina, que podría añadir algunas precisiones sobre esta cuestión. En la mayoría de los casos, la sátira se dirige precisamente contra los usurpadores de la condición noble y de la ostentación falsificada o falsificadora de la autoridad y del poder. Ahí tenemos, por citar un personaje arquetípico, al buscón don Pablos de Segovia, cuya carrera vital es una obsesiva pretensión de usurpar un estatuto ilegítimo, condenado constantemente al infamante fracaso por la perspectiva enemiga del caballero don Francisco de Quevedo, que usurpa la perspectiva del personaje, haciéndole decir lo que de ninguna manera el protagonista podía decir por sí mismo. Pero Quevedo no se lo puede permitir, no le puede permitir a don Pablos que triunfe en ese propósito de falsificación.
Como es sabido, hay estudiosos como José Antonio Maraval que interpretaban todo el fenómeno de la comedia del siglo de oro en clave de propaganda, pero no conviene simplificar en exceso. Es evidente la existencia de comedias que exaltan los valores de la monarquía y de la nobleza, pero también la de piezas de notable sentido crítico, y basta recordar Fuenteovejuna, El burlador de Sevilla o La estrella de Sevilla. Hay que tener en cuenta en este género la diversidad en este terreno la diversidad de géneros de la comedia. No es lo mismo una comedia a capa y espada, una comedia genealógica, una tragedia, un entremés, etc. O sea que no solamente existe la cuestión ideológica, la perspectiva literaria, las convenciones genéricas imponen también sus leyes. Los problemas del poder y de la autoridad se integran en otros conflictos que van más allá de sus dimensiones políticas, conflictos generacionales, por ejemplo, de enfrentamiento padre e hijo. Sí, La vida de sueño es un caso típico con implicaciones políticas, Los cabellos de Absalón, lo mismo, o La hija del aire, todos estos últimos textos de Calderón. Conflictos entre las pasiones personales y las obligaciones que impone el desempeño del poder y la autoridad, ese es uno de los grandes temas precisamente de Calderón. Ahí tenemos una obra maestra como La cisma de Inglaterra, en la que Enrique VIII no es capaz de dominar sus pasiones como individuo particular, olvidando que es rey, lo mismo que sucede a Herodes en El mayor monstruo del mundo. Las catástrofes a que conduce esta incapacidad enseñan mucho sobre los límites que definen el campo de actuación de los poderosos en este teatro del siglo de oro. Se plantean a menudo cuestiones de doctrina política, entre otras el asunto del tiranicidio. Es interesante comprobar cómo, frente a ciertas ideas extendidas en las que la literatura del siglo de oro, especialmente el teatro, se considera, como he dicho, como una máquina de propaganda monárquico-nobiliaria, una de las posturas favorables al derecho de resistencia es precisamente la de la escuela jurídica española, coincidente en ciertos aspectos con los protestantes franceses. Ciertas categorizaciones de tiranos, tiranos usurpadores o tiranos de ejercicio, se reflejan también en el teatro, y las diversas soluciones teóricas y prácticas diferencian a Tirso, a Rojas Zorrilla o a Mira de Amezcua, negadores del tiranicidio, encomiendan a Dios el castigo del mal rey, de Calderón, cuyas acciones son mucho más radicales contra los tiranos de uno y de otro signo, y que llega a presentar tiranicidios en escena, como en La gran Zenobia. Abundan consejos sobre el arte de gobernar, y puede surgir así una dimensión crítica, explícita o implícita, que se desprende de la oposición entre el sistema ético ideal y la conducta práctica de los que poseen el poder o aspiran a él. Piezas fundamentales en ese terreno son las tres comedias que forman la trilogía de los Pizarro de Tirso de Molina. Todo es dar en una cosa, Amazonas en las Indias, La lealtad contra la envidia, que se pueden calificar de tragedias históricas centradas en la lucha por el dominio del Perú y la legitimación de las conductas orientadas al control de esa autoridad, de ese poder. Calderón es quizá el que plantea las cosas de un modo más descarnado. La limitación de los abusos de Aureliano en la comedia que acabo de citar, de La gran Zenobia, se produce mediante el tiranicidio, y como he dicho, no solamente narrado o descrito o evocado, sino presentado en escena. Decio, el homicida, justifica la muerte del tirano. Muerte, mis manos te den por bárbaro, por tirano, por soberbio, por cruel. Y lo apuñala en escena, y los súbditos legitiman con su aprobación la muerte del tirano. Pues aquesta es, dicen, justa venganza de todos. No solo matarle fue nuestro intento por la muerte de Aureliano, pero en vez de matarte te nombramos César nuestro, por haber librádonos de un tirano. El teatro presenta este tipo de conflictos a través de las acciones dramáticas. Los libros de teoría política toman otro tono y otras técnicas expositivas, desde la política de Dios de Quevedo a libros de emblemas como los de Mendo, Solórzano Pereira o Saavedra Fajardo, hallamos un enorme despliegue de textos sobre estas cuestiones. Algunos convendría editar, algunos pocos han sido editados. Sin esa disponibilidad de los materiales es también difícil comparar las teorías con
los discursos literarios, cómo se presentan estos temas en las obras de teatro. Un motivo nuclear en este contexto es el de la privanza. Basta remitir a la comedia de Quevedo, la única que conservamos de Quevedo, cómo ha de ser el privado, como una pieza significativa, pero el privado y el tema de la privanza reaparecen constantemente en infinidad de obras de teatro del Siglo de Oro. La necesidad de ministros y privados que ayuden a la labor del gobierno es reconocida en los tratados y en la ideología de la época. Andrés Mendo declara, por ejemplo, necesita el príncipe de muchos ojos, oídos y manos, y esos son los consejeros y ministros. Y esta imagen de los sentidos del rey que ya estaba en Aristóteles se reitera en otras muchas obras, como la ya citada de Saavedra Fajardo, pero la misma imagen expresa la limitación de la función de ministros y validos, que jamás deberán usurpar la potestad y la dignidad del monarca. En fin, muchos análisis de obras teóricas, literarias, quedan todavía por hacer, que sin duda nos permitirán comprender mejor el funcionamiento de estos mecanismos del poder y de la autoridad en sus múltiples dimensiones.